Arranca el partido, pita el juez, se mueve la pelota, ya juegan Atlético Juventud de Loma Prieta Limpeño. Copa Paraguay fase 1 en las pantallas de Tigo Sports. Ojo de arranque, nomás este golpe duro allí. El árbitro ya pide que se pare. Va a jugar contra el Sportivo Carapeguá en la próxima llave. En la próxima etapa, en la próxima fase de esta Copa Paraguay. Tiro libre para Limpeño. Enrique Guedes con el centro, balón al segundo palo. El arquero que duda, golpe de cabeza. Travesaño, rebote, gol. González. ¡Gol de Sportivo Limpeño! Julio González en la boca del arco para empujar. El arquero dudó en el centro. El cabezazo de Rojas. El poste que devuelve. Y allí, atento, despierto para empujar. Julio César González pone el tanto apertura. Limpeño 1, Juventud 0. Jugada que arranca desde la punta izquierda. El centro que conectan allí y devuelven la pelota. Era Rojas el que cabeceaba en primera instancia. De muchos lindos encuentros y varios buenos goles ya en lo que va de esta primera semana. Carga Juventud, centro para Ortiz de cabeza, reclaman mano, penal. Penal para Juventud. Aldama cuando fue al cruce, el cabezazo de Ortiz le pegó en la mano. Eso vio el árbitro Medina. Penal, penal para el equipo de Loma Prieta. Bueno, decía que se venía complicando el Sportivo Limpeño porque no podía marcar ese gol tranquilizador. Y aquí le pegan la mano a Robert Aldama después del cabezazo. Juventud y la chance de empatar las acciones en el Ricardo Gregor. Ya acomodó Lovera. Corta carrera. Autoriza el juez. Arranca. Horacio Lovera va. El capitán Lovera. ¡Gol! ¡Gol de Juventud de Loma Prieta! Horacio Manuel Lovera, el capitán, con mucha tranquilidad, sangre fría, pasitos cortos. Lo engañó al arquero, colocó la pelota a la derecha. Igualdad de Juventud de Loma Prieta. Por ahora, penales, queda mucho de partido en el Ricardo Gregor. Juventud 1, Limpeño 1. Y en un momento clave de este partido aparece un jugador clave como lo es Gómez Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Almirón, Cacu, Diego Gómez, Enciso y Tony. Se perfila para mañana. El disparo de Acosta, desvío, viene para el gol, el rebote, el disparo, palo, gol. ¡Gol de Sportivo Limpeño, Wilson Merlo! La fortuna del goleador también, porque le cayó justito el rebote. Luego del intento de Carlos González, el palo dijo que no. Y allí está, atento, despierto, Merlo para pegarle a esa pelota. Para darle con violencia, con determinación. Y se termina metiendo después del suspenso, repito. El palo parecía que le decía que no, pero es gol del goleador. Es gol de Wilson Merlo para poner el segundo del Limpeño, para volver a estar en ventaja. Cuidado con esta. Moreno va, Moreno quiere, Moreno empata. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Salvando su arco. Entonces, Guedes, el número 20 del Limpeño. Todo contigo, todo ilimitado. Presenta el jugador del partido. Enrique Guedes del Limpeño, que va, que lo quiere liquidar. Merlo, Guedes precisamente, Guedes dentro del área, Guedes amaga, Guedes le pega, Guedes, gol. ¡Gol de Sportivo Limpeño! Enrique Guedes, la figura para sentenciar la historia, para sellar la clasificación del Limpeño en esta llave en la Copa Paraguay. Pone el tercero Enrique Guedes, remate esquinado al palo derecho para vencer al arquero Díaz. Limpeño 3, Juventud de Loma Prieta 1. Lombardo, cuando el árbitro dice ya no hay tiempo, final del encuentro, final del partido. Clasificó Limpeño, gran victoria para avanzar en la Copa Paraguay y enfrentarse al vigente campeón General Caballero de Mallorquín. Limpeño le ganó al Atlético Juventud de Loma Prieta 3-1.